Imagínate. Y esas son de las más finas. Aleluya. Entonces, qué buena la pregunta. El texto dice: nadie sabe. Nadie sabe. En el momento que se estaba diciendo eso, nadie sabía. Pero no dice nadie sabrá. Y nota que dice: ni aún el Hijo de Dios. Imagínate. Eso es una blasfemia. Pero ¿por qué lo dijo el escritor sagrado? El escritor sagrado lo dijo porque en ese momento, el Hijo, cuando dice ni el Hijo, era porque Cristo tenía una misión. Él tenía que morir, iba a resucitar. Luego el Señor, ya Él lo sabe. Ya Él lo sabe. Es más, si yo me voy más allá, te voy a volar la cabeza. El Señor lo sabía porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y cuando dice el texto ni el Hijo, se está refiriendo a naturaleza humana, no divina, a su naturaleza. En la naturaleza humana de Jesucristo, Él no sabía el pronto regreso. Pero ¿cómo no va a saber el que va a venir? Si el Hijo es el que va a venir, ¿cómo Él no va a saber si Él es el que viene? O yo hago una pregunta. ¿Cómo te llamas tú, varón? Luis Fernando. Luis Fernando. Si tú estás en Nueva York y yo te llamo y te digo: Luis Fernando, es sábado, el martes te vienes para Colombia. Si tú eres Luis Fernando, tú eres el que viene, tú sabes que vienes para acá. Lo que ocurre es que es una palabra afirmada en la naturaleza humana, no en la divina. Recuerde que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Si va a alabar a Cristo, alábelo. Si va a glorificar el nombre del Señor, glorifíquelo. Entonces dice el texto: nadie que lo sabe. Otra pregunta. A ver, otra pregunta que ya voy a terminar. A ver, 3 preguntas y vamos a terminar. 3 preguntas, rápido. La pregunta acerca de lo que estamos hablando, de lo que usted quiera, no hay problema, pregúntelo. Ajá, rápido que voy a terminar. Tomen el ejemplo de Saeta, un hombre de avanzada. Así es que se ha echado para adelante. Es importante entender que la venida de Cristo abarca varios eventos. En la venida de Cristo abarca varios eventos, no es un solo evento, abarca varios eventos. Lo que tenemos que entender que cuando Cristo viene por su iglesia, lo que se llama rapto o arrebatamiento, pero van a suceder muchas cosas que yo se las expliqué el martes antepasado. Pregunta. Apóstol, quiero preguntar la referencia que hace el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15, donde habla acerca de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la cual está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Mateo 24, ¿verso qué? Verso 15. Ajá, léalo. Y ahí dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, los que están en Judea huyan. Y en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, nos habla acerca de exactamente la abominación. Pero según los escritores y algunos teólogos, explican que la abominación de la que habló el profeta Daniel ya se presentó, que fue cuando anteriormente en Israel sacrificaban los marranos y los
ponían a la puerta del templo, según lo que dice la historia. Pero me llama poderosamente la atención es la referencia que hace el escritor acerca de el que lee entienda, y lo mete en un paréntesis como para alucir una observación específica acerca de lo que está hablando. Entonces quería preguntar directamente a qué se refiere y si ya realmente se dio la abominación desoladora, que está en el capítulo 9, versículo 27, y en el capítulo 11, versículo 30 también habla acerca de esa abominación. ¿Qué crees tú que es esa abominación? Bueno, según lo que yo he leído, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel ya se presentó, que fue cuando se profanaban los templos cristianos y se sacrificaban cerdos, animales inmundos que eran impuros para el pueblo de Israel, lo cual, según lo que dice la historia, se consideraba como una abominación. Lo que ocurre es que aquí es algo que está hablando del anticristo. Sí, porque ahí en el versículo 27 habla acerca del desolador, entonces habla acerca del anticristo. Pero, pues, lo que yo quiero preguntar es, ¿por qué? Esto no ha sucedido. Ok, entonces, bien, pero lo que quiero preguntar exactamente es, ¿a qué hace referencia de el que lea entienda? ¿Cuál es la comparación exacta que quiere decir el escritor acerca de ese acontecimiento como tal? Por eso el mismo contenido, el 15 dice, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio, allá en Reina Valera está la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. O sea, se está refiriendo al mismo contenido. Es el anticristo entrando en el templo, en el pacto de 7 años, a los 3 años y medio, se rompe porque él entra y se proclama como Dios. Entonces, allí es donde se da cumplimiento a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces dice, el que lea, que entienda acerca de esto, porque no fueron los marranos ni esto, sino que está hablando de un evento profético, que se va a cumplir la abominación porque él se sentará como Dios, y por primera vez en la historia, cual nunca antes se ha hecho nuevamente, él va a pedir sacrificio como Dios. Entonces ahí es donde habla de la abominación desoladora. Ok, otra pregunta. Otra pregunta, aquí vienen otros. Buenas noches, padre. Buenas noches. Bueno, más que pregunta, quería hacer un aporte. En estos días estuve viendo un informativo cristiano y está hablándose que en Irán, a través de los medios de televisión, ya ha comenzado a rodar un video anunciando y preparando a todo el mundo árabe y a los islámicos, porque todas las señales todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, todas estas revoluciones en los diferentes países contra los líderes, es el anuncio, es la señal de que está por venir el Mesías islámico, que es el que va a liderar, es el que va a guiar al mundo islámico a destruir al pueblo de Israel y a todos los enemigos del mundo islámico. Entonces, ya a raíz de esto, en Irán se está formando un grupo extremista, y ellos dicen que aún la enfermedad que está sufriendo el líder árabe, uno de los líderes árabes, es una de esas señales, porque ellos dicen que después de él es que vendrá el Mesías islámico. Entonces estamos viendo que ya todo se está preparando, porque el Mesías islámico no va a ser más que el anticristo, que es el que va a atacar y a destruir pues al pueblo de Israel. Quería hacer ese aporte. Ok, lo que ocurre, lo que dice nuestro hermano aquí, es que la profecía, la palabra nos habla, Israel es el clavo en el zapato, la puntilla en el zapato, la espina, como usted quiera decirle, de
todo el mundo, porque Israel es la única nación que representa a Dios. O sea, como nación no existe ninguna nación del mundo que represente a Dios, solo Israel. Entonces Israel, el problema de la franja de Gaza que ellos tienen, lo va a solucionar el anticristo. Eso lo va a solucionar trayendo paz. Pero esta gente, todos los árabes que vienen de Ismael, de Abraham, y ellos no mienten cuando dicen que Abraham es su padre. Es verdad que Abraham es su padre, pero ese es un problema que vino por desobediencia, donde vino el de la carne y se constituyó en enemigo del heredero, que fue echado al desierto, se multiplicó, Dios le dio la promesa, y por la promesa está el pueblo árabe. Pero realmente la promesa no es del esclavo ni de la esclava, no es de Agar, es de la que Dios escogió, de Abraham, de Sara, de Isaac. Y hay algo, que Israel duró 2000 años sin nación, sin tener una nación, sino en 1948 Israel fue constituido como nación. Como dice el texto, nacerá una nación en un día. Israel nació como nación en un día. Entonces, todo el problema de Israel, de la franja de Gaza, es que todo el territorio que ocupan los árabes hoy le pertenece a Israel. Pero como ellos no echaron a sus enemigos, no obedecieron la palabra, entonces ellos se quedaron con esos territorios, y hoy en día ellos quieren seguir teniendo